Bueno, empezaremos a ver nuestras simulaciones. Práctica número 2, simulación número 2, comunicaciones 1, grupo W123. La práctica número 2 consiste en hacer scripts en forma de funciones, donde nosotros vamos a meter una señal digital simulada con pulsos de unos y ceros a una frecuencia determinada para luego ser modulada a las distintas modulaciones que nos piden. Estas modulaciones son ASK, PSK y FSK. Vamos a empezar explicando y viendo el funcionamiento del script para la modulación ASK. Aquí tenemos nuestra función creada en MATLAB, la cual nos genera la modulación de una señal binaria o una señal digital a una modulación por amplitud, que en este caso es el ASK. Binary Digital Modulation for Amplitude, que significan sus siglas en inglés. Entonces vamos a empezar con el ejemplo. Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo, que sería esta parte, nuestros pulsos de unos y ceros como señal de entrada binaria digital, y nuestra frecuencia a la cual va a ser modulada. En este caso vamos a utilizar una frecuencia de 10 Hz. Ejecutamos nuestra función, obtenemos la siguiente gráfica, en donde nos muestra la señal de entrada binaria, como podemos ver, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, e intervalos de tiempo iguales, y nuestra señal modulada ASK. ¿Por qué es ASK? Porque es una modulación por amplitud, donde nuestro 1 va a simbolizar una señal de salida de frecuencia de 10 Hz y con una amplitud definida de 2 voltios pico, y para un pulso 0 es una amplitud menor, que en este caso nuestra amplitud sería de 1 voltio pico. Entonces, donde miramos que hay un pulso 1, va a existir una señal senoidal de salida modulada con una amplitud de 2 picos, y donde hay un pulso 0 va a existir una señal senoidal de salida con una amplitud de 1 voltio pico. De esta manera funciona el ASK, modulación. Y la ventaja de usar MATLAB es que podemos crear funciones con script, donde vamos a definir el periodo de nuestra señal de salida y vamos a mostrar las diferentes gráficas a partir de la modulación que hemos creado. Ahora bien, para ver la de modulación y modulación vamos a utilizar Simulink. Este es un programa también de MATLAB que nos sirve para simular las señales que tenemos. Entonces aquí está, por medio de diagramas de bloques podemos nosotros meter scripts, o en este caso funciones, a esos bloques para obtener las señales de salida. Entonces vamos a dar correr y tenemos dos gráficas. Obtenemos tres gráficas. En la primera son los datos de entrada, que son nuestros pulsos digitales de unos y ceros. La segunda, nuestra modulación, en este caso es la ASK, que es por amplitud. Y por último es la señal de modulada, que tiene que ser muy parecida a la señal de entrada. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra entrada de datos binario, nuestra salida modulada, como ya vemos que es por amplitud. Tenemos amplitudes mayores en pulsos 1 y amplitudes mucho menores cuando los pulsos son ceros. ¿Qué sucede en nuestra salida? Vemos que nuestra salida está desplazada a la entrada hacia la derecha. ¿Por qué sucede esto? Pues porque en los sistemas lineales de comunicaciones existe un tiempo en el cual se modula, un tiempo de modulación. Entonces existe un tiempo de retraso entre la entrada y la salida, y por eso es que nuestra señal de salida está movida hacia la derecha. Cabe recalcar que en la vida real existen distorsiones de señales, que puede ser ruido, puede ser fallas en la transmisión o en el medio en el que se está transmitiendo, y eso causa distorsiones en nuestra señal de salida y en nuestra modulación.
Vamos a continuar con nuestra simulación 2 y vamos a explicar ahora el BPSK. En este caso es Binary Phase Modulation o modulación binaria de fase. Sencillamente es similar a la amplitud, solo que en este caso lo que estamos modulando es la fase de nuestra señal de salida. Entonces esta parte nos da nuestra función de salida y esta, dependiendo en qué pulso está, si es 0 o si es 1, nos va a cambiar la fase de la señal. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde vamos a poner el siguiente pulso a una frecuencia de 4 Hz y ejecutamos nuestra función. Bueno, entonces aquí observamos nuestra señal de entrada con pulsos binarios, en la cual hemos decidido darle 1, 0, 0, 1 y 1, y nuestra señal de salida modulada por fase. Bueno, observamos que en el intervalo donde la entrada es un pulso 1, nuestra fase es un coseno, ¿verdad? Es una señal coseno, y donde el pulso es 0 va a ser una señal coseno, y donde es 1 va a ser una señal seno. Eso quiere decir que nuestra fase cambia de un pulso binario 1 y un pulso binario 0, y en este caso cambia en relación de pi medios o 90 grados. Entonces esta es la modulación por fase. Como su nombre lo dice, la fase cambia entre un pulso 1 y un pulso 0. Aquí también podemos ver el cambio de fase en donde se da la transición de un 0 a un 1, y eso sería nuestra modulación por fase digital. Al igual como lo hicimos anteriormente, nos ayudamos también de Simlink para poder mostrar la entrada, la salida modulada y nuestra salida final de modulada. Como vemos, aquí está nuestro diagrama de bloques hecho en Simlink, donde metemos las funciones para cada uno de estos, y nuestra salida de osciloscopio, en este caso son puntas de pruebas para ver los puntos donde nos interesa tomar las señales. Entonces este sería nuestro dato de entrada, nuestra salida PSK modulada y nuestra salida demodulada nuevamente. Como vemos, cuando es un pulso 1, nuestra salida modulada no va a tener ningún desfase, mientras cuando hay un cambio de 1 a 0 o de 0 a 1 va a tener un cambio de fase la señal en relación de pi medios, ya sea más menos pi medios. En este caso es más menos pi medios cuando cambia de 1 a 0, y sería más pi medios cuando cambia de 0 a 1. Entonces, como vemos en pulsos 1, nuestra fase va de la siguiente manera, y en la hora de conmutar de 1 a 0 nuestra fase cambia en menos pi medios, y así sucesivamente. Entonces, como vemos, es la modulación por fase, y nuestra salida modulada es la misma que la entrada, solo que tiene un retraso, ya que, como bien sabemos, en los sistemas lineales, como ya lo hemos mencionado, de comunicaciones, existe un retraso en la modulación y luego la demodulación. Entonces por eso es que se da ese desplazamiento hacia la derecha de la señal de salida. Como todo, lastimosamente nada es ideal, no existe un sistema donde sea la demodulación directamente instantánea a la demodulación. Gracias. Por último, vamos a explicar la última modulación digital, que en este caso es FSK, que es modulación por frecuencia. Podemos decir que es el análogo de FM, solo que en señales digitales. Entonces hemos creado también nuestro script, donde en este caso la frecuencia, tenemos dos frecuencias, ¿verdad? Porque como es por medio de emulación de fase, vamos a tener una frecuencia definida para un pulso 0 y una frecuencia definida para un pulso 1.
por eso se da esta función donde tenemos que introducir una frecuencia para 0 y una frecuencia para un pulso 1. Entonces lo único que hace ese script es que por medio de este for va a diferenciar cuál es el pulso 1, y para ese pulso va a tener una frecuencia definida, y va a detectar también un pulso 0, y para esa frecuencia va a tener una salida con una frecuencia distinta a la de 1. Y aquí nos muestra la gráfica. Vamos a ejecutar nuestra FSK. Entonces aquí tenemos ya un ejemplo donde vamos a inyectarle a la función el siguiente pulso de entrada digital, 111001, donde nuestra frecuencia para el pulso 0 va a ser 4 y nuestra frecuencia para el pulso 1 va a ser 15. Ejecutamos y aquí obtenemos nuestra salida. Nuestra señal de entrada binaria está escrita en la gráfica superior, donde tenemos nuestra entrada 111001, y debajo tenemos nuestra modulación por medio de la frecuencia FSK. Entonces donde vemos que hay pulsos 1, nuestra frecuencia va a tener la frecuencia va a ser de 15 Hz, como lo hemos puesto en la función, y para donde hay un pulso 0 vamos a tener una frecuencia menor que va a ser de 4 Hz. Entonces esta es la modulación por fase, diferencia unos y ceros por medio de la frecuencia. En este caso hemos puesto que la frecuencia sea mayor que la frecuencia de 0 para pulsos 1. Entonces esto es fácil de comprender. Ya, por la ayuda de MATLAB podemos visualizarlo de mejor forma. Para ver las gráficas distintas entre la modulación y la demodulación de una modulación FSK, también utilizamos Linksys, que es una muy buena herramienta. Tenemos nuestro diagrama donde en cada uno de los bloques pusimos la función que debería generar al momento de modular y modular. Entonces tenemos nuestra salida, donde pusimos puntas de osciloscopio en cada punto importante. Esta es nuestra entrada de datos binaria, es 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0. Nuestra salida modulada en FSK, como ya vimos que es por frecuencia, vamos a obtener una frecuencia mayor para pulsos 1 y una frecuencia menor para pulsos 0. Entonces nuestra segunda gráfica, que es en medio, obtenemos nuestra señal modulada, y luego obtenemos nuestra señal de salida, que es la demodulación de la FSK. Como podemos ver, la FSK tiene la ventaja que es mucho más rápida en la parte de demodulación, y la transmisión entre un punto a otro es más rápida. Entonces es una de las ventajas, porque podemos ver que el retardo entre la entrada y salida es menor, como lo hemos visto antes, para ASK y para PSK. Todas las señales al momento de transmitir puede distorsionarse por medio de ruido, por interferencia en el medio de transmisión y por algunas otras formas de distorsión que existen, por frecuencias parásitas que puedan ser introducidas a la señal modulada. Entonces esto es todo para las simulaciones. Ya hemos visto la diferencia entre ASK, PSK y FSK, que cada uno modula la señal en distintas características. ASK lo modula por medio de la amplitud, diferenciando un 1 y un 0 de la señal digital de entrada para valores distintos de modulación de salida de amplitudes distintas. Para PSK es el cambio de fase entre unos y ceros, o ceros y unos, en un valor de pi medios o 90 grados. Para FSK, donde tenemos diferentes frecuencias, o en este caso dos frecuencias, una frecuencia definida para pulsos unos y una frecuencia definida para pulsos ceros. Entonces esos son nuestros dos tipos de modulaciones de señal, nuestros tres tipos de modulaciones de señales digitales, que en este caso nos ha pedido en la práctica número 2. Eso es todo y muchas gracias por su atención.